Hoy vamos a meternos en un tema clave, hablando de dictaduras, capitalismo, especialmente desde los años 60 y 70. Bueno, ¿podría contarnos así, en plan cercano, cómo nacieron estas dictaduras en América Latina y de su opinión? Bueno, el contexto en que surgen estas dictaduras es, nos remite primero a las condiciones internacionales, regionales y nacionales en específico. ¿Sí? Las dictaduras surgen en gran parte muy condicionadas por esto que se llama la Guerra Fría, las dictaduras en el tercer mundo. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos lleva adelante un enfrentamiento político-ideológico con la Unión Soviética. Estados Unidos pretende imponer su autoridad en el mundo y para ello consideran que deben frenar el comunismo, que supondría un gran riesgo para la integridad de los Estados Unidos y de su hegemonía mundial. Entonces, en ese contexto, ¿qué había pasado en regiones como América Latina? ¿Sí? En América Latina se han fortalecido los sectores medios, los sectores medios, y sobre parte de esos sectores medios, quienes se van a convertir en actores políticos fundamentales es el ejército, los militares, sobre todo a raíz de que en América Latina se forman las escuelas militares, es decir, se profesionaliza la carrera de las armas. ¿Sí? Esto se logra con la revolución liberal en el caso de Ecuador. Esto permite que ahora opten por la carrera de las armas sectores medios, incluso de orígenes populares, o incluso sectores acomodados, pero que al ingresar en estas escuelas que tienen un carácter muy laico y en donde se difunde una idea y una visión de la nación diferente a la que había regido nuestra sociedad desde el siglo XIX. Estos sectores adquieren una gran conciencia nacional, tienen una sensibilidad por el país y esto que se llama eh, carácter patriótico. Es gente con compromiso. Entonces, estos sectores militares, en el caso del Ecuador, en la Juliana, toman el poder, deponen a un régimen oligárquico llamado plutocracia y abren la posibilidad a continuar las reformas que la revolución liberal había empezado. ¿Sí? Entonces, el ejército aparece como eh, representando a los sectores medios. Y aquí cabe una reflexión. Los sectores medios que representan en términos políticos, sociales, en regiones como América Latina y en Ecuador en particular. Entonces, lo que vemos durante el siglo XX es una disputa entre los ricos y los sectores medios por llegar a controlar, a gestionar el Estado. El propósito de los ricos ya es muy sabido, ellos quieren un Estado sin vocación social, un Estado que fundamentalmente garantice su patrimonio y facilite el incremento de su patrimonio. Es decir, quieren que el Estado sacralice los privilegios de la élite. Los sectores medios, en cambio, con una conciencia nacional y social, quieren que el Estado funcione, sobre todo quieren potenciar su papel social que tiene el Estado, es decir, que el Estado sea capaz de resolver las diversas demandas que tienen los ciudadanos, la sociedad en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los militares, en este periodo que va entre el periodo entre guerras, ¿sí? Se fortalecen en la región de América Latina y adquieren una gran conciencia nacional. ¿Sí? Incluso expone de forma pública su vínculo con los sectores populares, como hacen los tenientes en la Juliana, lo que iba a preocupar obviamente a los ricos y también llama poderosamente la atención ya después de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Sabe que si Estados Unidos no controla los sectores de las Fuerzas Armadas, ellos pueden convertirse de alguna manera en actores que viabilicen la transformación social cercanos al socialismo, que es lo que les preocupa. Por esa razón, Estados Unidos lleva adelante una manera de intervención a las Fuerzas Armadas del tercer mundo para controlarlas ellas
Y así es como fundan una serie de instituciones para formarlas y doctrinas en las que se forman, como la doctrina de antiinsurgencia, que es una doctrina anticomunista, supuestamente para parar el avance del socialismo y del comunismo también en la URSS. A partir de entonces los militares pasan a ser controlados, las Fuerzas Armadas pasan a ser controladas por los Estados Unidos. Precisamente los van a utilizar para bloquear procesos democráticos en América Latina. Es decir, cuando en América Latina se empiezan a dar movimientos que tienden a profundizar la vocación social del Estado, que son procesos más democráticos, Estados Unidos, temiendo que eso derive hacia una corriente socialista, actúa a través de cierta cúpula del ejército que controlan ellos para que se den las famosas dictaduras. Y así lograron imponer aquellos regímenes dictatoriales en toda América Latina. Claro que eso no fue garantía. En algunos países como Ecuador y Perú, esas dictaduras, en el caso de Ecuador, Rodríguez Lara y del Perú, Velasco Alvarado, se convirtieron en dictaduras muy cercanas hacia la izquierda por su condición nacionalistas y también por su compromiso social. El caso de Chile es el caso que mejor ilustra lo que acabo de mencionar, es decir, cómo Estados Unidos interviene a través del ejército para detener un proceso democratizador que representaba el presidente Allende. ¿Sí? El presidente Allende socialista temen que ese proceso democrático se aproxime al socialismo y por tanto a la órbita de la Unión Soviética y deciden sacarlo de juego. Para eso utilizan a General Pinochet para que dé ese golpe de Estado con toda la anuencia de Estados Unidos entonces y algo más, una vez que triunfa ese golpe de Estado, van a usar a Chile para que sea un laboratorio de ensayo del modelo neoliberal que los economistas de Chicago habían creado como un modelo ideal que debe funcionar en el tercer mundo, sobre todo un modelo pensado para el tercer mundo y para bloquear la posibilidad de que en el tercer mundo también se siga, ¿no es cierto?, el modelo del estado de bienestar social, que ellos sí lo aplicaron en Europa y en Estados Unidos, pero no les convenía en términos de que si ese modelo se aplicaba en el tercer mundo, se iban a inmediatamente podía dar lugar a lo que se llamaba la industrialización de la sociedad del tercer mundo, y eso iba a suponer la ruina para el primer mundo, puesto que ya no podían ser mercados, primero proveedores de materia prima y después mercados de los bienes manufacturados en el primer mundo, y eso obviamente no les conviene. Es decir, esto nos evidencia que para aquel primer mundo tiene que haber un tercer mundo, es decir, gran parte del planeta está de alguna manera determinado por el poder de Estados Unidos para que abastezcan de materia prima y sean mercados de consumo de los bienes manufacturados que se hacían en el primer mundo. Bueno, profe, otra pregunta. ¿La realidad política actual está de alguna manera relacionada con las condiciones de dominación que dieron lugar a las dictaduras de las décadas de los 60 y 70? Sí, incluso está relacionado con épocas históricas más anteriores. Yo creo que tendríamos que remontarnos a las primeras décadas del siglo XX. O sea, por un lado tenemos actores políticos que quieren modernizar a los estados nacionales. Esto de modernizar los estados nacionales debe entenderse como la necesidad de construir un poder político autónomo, independiente del poder económico. ¿Sí? Estos representan los sectores medios en el tercer mundo de América Latina. La posibilidad de que el Estado se convierta en un poder político autónomo, independiente del poder económico, supone que esos estados van a adquirir un papel, un rol social importante. ¿Sí? Por tanto, estarán destinadas a responder a las demandas y requerimientos de los ciudadanos, impulsan planes y programas de lo que se llama progreso y mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que redunda obviamente en el bienestar social de por lo menos gran parte de la población. En eso están empeñados. Los ricos quieren bloquear esa posibilidad. Los ricos llámense oligarquías, plutocracias, ultraderecha, que son formas políticas que expresan los intereses de los ricos, no quieren un Estado con independencia y autonomía del poder económico.
lo que sea un Estado anexo o subsumido al poder económico. Entonces quiere un Estado subsumido al poder económico. Entonces, la situación actual se parece en parte, o en gran parte es una nueva arremetida de los ricos por destruir ese Estado en tanto representa un poder político autónomo. ¿Sí? Como habíamos visto, la receta se inventó en los 70 en Chile, se llama neoliberalismo. El neoliberalismo iba a decir que el Estado, supuestamente, para ser eficiente, tiene que ser un Estado subsumido al poder económico. Es decir, un Estado que renuncie a su papel social, a su rol social. ¿Sí? Es decir, que sea mínimo, que no intervenga en el desarrollo social y humano, y por tanto pierda ese rol social y de alguna manera solamente beneficie al fortalecimiento del poder económico que ostentan los ricos. Básicamente eso, para ponerlo en simple, es lo que está pasando. Entonces, después de que hubo la experiencia de los gobiernos progresistas en la región, sí, que justamente esas reformas que impulsaron, que son de carácter social, otra vez afianzaron una suerte de soberanía, de autonomía de los mismos estados con respecto a los mandatos de Estados Unidos. El poder mundial que representa Estados Unidos se alarma y enseguida hace una contraofensiva para desmontar aquellos regímenes e incluso crear otras condiciones que garanticen que no vuelvan a darse tales regímenes progresistas. Eso ha llevado a que afirmar a las fuerzas de derecha y de ultraderecha que representan a los ricos. Entonces, en ese sentido, sí se parece mucho a la década de los 60 y los 70. Las dictaduras militares fueron impulsadas por los Estados Unidos. Ahora los gobiernos de ultraderecha y neoliberales son impulsadas también por los Estados Unidos. Al punto que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que es el caso más patético, Noboa es nacido en Estados Unidos, es súper amigo del presidente de Estados Unidos. O sea, es evidente el vínculo y el patrocinio que ni siquiera lo pueden disimular en el régimen actual del Ecuador. Entonces, es clarísimo que atrás de se sabe que atrás del desprestigio, esta campaña de desprestigio, de lawfare, que activaron en la región para perseguir a los grandes líderes que representaban ese progresismo, es una estrategia de dominación diseñada en los Estados Unidos, obviamente con la influencia de los ricos de la región, que los ricos de la región son orgánicamente, están vinculados a los grandes capitales de las corporaciones que suceden en Estados Unidos. O sea, son parte casi del aparato político de dominación de Estados Unidos. Entonces, son piezas claves. Entonces, obviamente, atrás de lo que está escondido atrás de esta reactivación de las fuerzas de derecha y del gobierno de los ricos es los intereses políticos, geopolíticos de Estados Unidos. Muchas gracias, profe, por la entrevista y por aportarnos bastante, porque también me ha dado otra manera de pensar y una opinión. Usted conoce más, sabe más, y muchas gracias, profe.